Sí, señor, sí se escucha. Perfecto, bienvenidos todos a este martes de HC. Vamos a dar inicio a nuestra agenda de hoy. Hoy tenemos de invitada a nuestra especialista en temas de salud, Denis Pinzón, con un boletín enfocado a lo que son la prevención de enfermedades no transmisibles y la diabetes. Después de que Denise termine su intervención, vamos a contarles un nuevo sistema de gestión implementado por la compañía que se llama Sagrilaf y un programa de transparencia y ética empresarial. Vamos a tener una intervención cortica de Natalie Blanco con unas lecciones aprendidas del contrato de Claro. Y si nos da el tiempito, pues porque son bastantes temas, vamos a contarles un cambio en nuestra política de seguridad vial. Entonces, tenemos varios temitas, damos inicio. Adelante, Denise. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan? Sí, señora, te escuchamos. Adelante. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como nos comentaban, hoy vamos a hablar de algo que se llama enfermedades no transmisibles y entre ellas hay una puntualmente que se llama la diabetes. Y es que básicamente tenemos ahorita muchos temas relacionados a hábitos saludables, que de repente cuando no son saludables, pues generan un factor de riesgo para que suframos de estas enfermedades. Por ejemplo, el tema del sedentarismo y la obesidad ha hecho que se multiplique el número de diabéticos, de personas que sufren de diabetes en este momento. Es importante cuando hablamos de diabetes que debemos tener en cuenta algunos factores de riesgos asociados que nos ayudan a mejorar la esperanza de vida de las personas que sufren la enfermedad. Pero básicamente, ¿qué es la diabetes? Es una enfermedad que se caracteriza por elevación de los niveles de glicemia, es decir, el azúcar en la sangre. Si esos niveles son muy altos, podemos tener una enfermedad que se llama hiperglicemia o también podemos tener casos donde son muy bajas las cifras y podemos tener hipoglicemia y las dos dan un lugar a complicaciones agudas que hay que tratar de resolver en forma rápida. Y es que los niveles de glicemia elevados y mantenidos durante mucho tiempo pueden provocar daño en las arterias de todo el cuerpo y a largo plazo también deterioran diversos órganos. Esto quiere decir que esta enfermedad tiene órganos blancos y dentro de los órganos blancos están los ojos. Por eso muchas veces la persona cuando empieza a sufrir de esta enfermedad, uno de los primeros síntomas es que tiene dificultad en la visión, pero adicional, aparte de los ojos, tiene otros órganos blancos como los riñones, los pies, los nervios, el corazón y vasos sanguíneos. Para entender un poco de a qué se debe esta enfermedad, debemos validar cómo se produce o cuál es la hormona encargada de regular la glucosa en la sangre. Y para esto hablamos de la insulina. La insulina es una hormona que la producimos todos en nuestro páncreas y la función de la insulina es como ayudar a que ese azúcar que obtenemos a través de los alimentos penetren a las células. Es decir, es como si fuera una llave, ¿sí? La insulina es la llavecita para que la glucosa pueda entrar a las células de nuestro cuerpo. Es decir, que si tenemos alguna alteración en la insulina, vamos a tener dificultad y esa glucosa no va a entrar a las células y cuando no entra a las células, pues se va a almacenar directamente en la sangre. Por eso muchas veces nos hacen unos exámenes específicos para validar la cantidad de azúcar que se tiene en el torrente sanguíneo o por qué no está ingresando directamente a las células, que es donde debe llegar. Recordemos que la glucosa es la encargada de la energía. Entonces, una persona que empieza a sufrir de diabetes empieza también a sentir, em, digamos, mucho sueño, cansancio, precisamente porque no le está llegando esa energía a las células. Las personas, cuando una persona sufre de diabetes, tenemos un páncreas, que como les digo es el que produce la insulina. Puede pasar que no produzca la insulina o que de repente la cantidad de insulina que está produciendo es insuficiente. Por eso hablamos de diferentes tipos de diabetes. En las últimas 3 décadas se ha producido un aumento en los casos de diabetes. Son más las personas que están sufriendo esta enfermedad. Datos de la Organización Mundial de la Salud estiman que
más o menos de 11 habitantes del planeta, tenemos que padecían esa enfermedad en 2000, digamos 24, en este momento ha incrementado incluso 3 veces más la cifra. Es decir, que estamos en un tema de retos, precisamente por el tema de hábitos saludables. Esta situación provoca alrededor de 1,5 millones de muertes anuales. Es decir, la mayoría de personas que sufren de enfermedades como la diabetes tienen una mayor probabilidad de generar enfermedades. Como les decía, la diabetes tiene unos órganos blancos y puede generar tema de mortalidad. De hecho, la diabetes es la principal causa de ceguera. De repente hemos conocido algunas personas que han tenido problemas de amputación, porque es una complicación, enfermedad cardíaca, fallo renal e incluso muerte prematura. Y esto pues debido a las complicaciones de la enfermedad. ¿Qué tipos de diabetes tenemos? Tenemos, por ejemplo, la diabetes tipo 1, que es cuando el páncreas no es capaz de producir insulina. Entonces, si no tenemos insulina, pues la glucosa se va a quedar en el torrente sanguíneo. Tenemos la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, y es cuando nuestro cuerpo no produce la suficiente cantidad de insulina, ¿sí? Tenemos una insulina, pero no es suficiente. Esto generalmente se da en personas que sufren de sobrepeso, de obesidad, que llevan una vida sedentaria, que no tenemos adecuada dieta o que de repente, si ya estamos tomando un medicamento, olvidamos consumirlo adecuadamente. Hay otro tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que básicamente se da en el embarazo. Es una situación que favorece el mal control de azúcar en sangre y que puede derivar a esa diabetes gestacional. Por esta razón, aproximadamente en la semana 28 de gestación, se realiza un test específico para validar si la persona, la mujer que está en embarazo, tiene ese riesgo de sufrir de la enfermedad. Pero aquí pasa algo y es que cuando ya, digamos que tenemos en nuestro bebé, esta glicemia tiende a regularse. Digamos que es algo temporal mientras la persona está en embarazo. Y tenemos otros tipos específicos de diabetes que son producidos por defectos genéticos en las células beta, em, que básicamente son los que lideran la acción de la insulina. Es decir, cuando no tenemos una causa clara de por qué se está produciendo la enfermedad. Las causas de diabetes, entonces, una de ellas es la edad, los cambios en los estilos de vida, sobre todo lo que tenemos, digamos, mayor riesgo es un tema de sedentarismo, un tema de aumento de inactividad física, y esto pues va a provocar obesidad, y la obesidad tiene una consecuencia directa en la enfermedad, porque esto hace que tengamos más dificultad en metabolizar la insulina y por tanto tenemos mucho azúcar en el torrente sanguíneo. De hecho, el tipo de dieta es un factor de riesgo tan importante, tanto así que se hizo un estudio publicado por Nature Medicina el año pasado, donde analizaron casos de personas que tienen diabetes y se analizó la población de 184 países y mostró que el 70% de las personas que sufren diabetes es tipo 2, es decir, que no estamos produciendo la cantidad adecuada de insulina y en concreto, la enfermedad se estaba generando por una mala alimentación, entre ellos el exceso de carnes procesadas, de bebidas azucaradas, de snacks salados. Y esta es una cifra que, como les digo, se está casi, digamos, en comparación con el año pasado, tenemos 3 veces más personas que están sufriendo de la enfermedad. Entonces, esto es un llamado importante a decir qué está pasando con esos hábitos que deberíamos tener. Aparte de la hipertensión, también es un factor de la diabetes, es un factor de riesgo para que yo pueda sufrir de hipertensión arterial, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos antecedentes familiares. Entonces es importante también validar en nuestra familia si sufren de hipertensión, de diabetes, porque también tenemos un componente hereditario que puede generar. Bueno, si yo tengo la enfermedad, ¿cómo puedo identificar que estoy sufriendo de diabetes? Y aquí hay algo súper importante y es que hay 3 síntomas clásicos de una diabetes. Uno de ellos se llama polifagia. ¿Qué quiere decir polifagia? Es el aumento de apetito. Es decir, acabamos de comer y yo ya estoy pensando que quiero comer adicional porque quedé con hambre.
Entonces, ese aumento de apetito está relacionado directamente con diabetes. Otro de los síntomas es incremento en las ganas de tomar bebidas, una sed excesiva, pero no es sed de tomar agua, sino que yo veo como una bebida azucarada y es esas ansias de consumir esa bebida azucarada. Entonces, de incluir más azúcar en mi sangre. Entonces, ya tenemos aumento de apetito, sed excesiva, y lo otro es que incrementan las ganas de orinar. Continuamente tengo ganas de ir al baño, elimino y vuelvo y voy cada rato, continuamente. Sobre todo esto se presenta más o es más evidente en la noche cuando la persona se va a acostar. Me tengo que levantar varias veces porque tengo esa sensación continua de ir al baño a orinar. Fíjense que en ningún momento nombré el tema de dolor y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces pensamos, bueno, si me duele, voy y consulto al médico, pero resulta que esta enfermedad no produce dolor, produce que me da mucha hambre, que me da mucha sed y que incrementan las ganas de orinar. Por eso muchas veces la enfermedad pasa desapercibida y empezamos a tener problemas en otros órganos, como por ejemplo en la visión, empezamos a ver la visión deteriorada y esto es porque los ojos son un órgano blanco de la diabetes. Adicional, puedo tener otros síntomas como pérdida de peso, es decir, no estoy haciendo dieta ni nada, pero de repente empecé a bajar de peso, las heridas que no sanan o me golpeo con algún objeto y se me hace un hematoma, me aparece negro en la piel, es difícil que cicatrice. Estos son los síntomas importantes frente a una diabetes. ¿Cuáles son las consecuencias de no controlarlo? Resulta que yo no tengo ni idea que sufro la enfermedad. Sí tengo los síntomas, pero definitivamente pues no sé. Y esto genera que podamos tener complicaciones. El 80% de las personas que sufren de diabetes pueden desarrollar una enfermedad cardiovascular. Es decir, que son más propensas a sufrir de infartos y patologías cardíacas como trombosis, enfermedad vascular periférica. Y esta enfermedad periférica tiene una predisposición, sobre todo por el tema de los pies, la circulación en los pies. Por eso muchas personas pueden generar el tema de amputación. Entonces, de repente hemos visto que una de las complicaciones más severas de una diabetes es la amputación no traumática del pie. Incluso podemos tener retinopatía, que es una ceguera definitivamente pues por la enfermedad. Y podemos tener una neuropatía diabética. ¿Qué quiere decir esto? Que los nervios periféricos empiezan a dañarse. Los nervios periféricos tienen em, digamos, son importantes porque son los encargados de llevar todas esas sensaciones frente a la sensación o frente a cómo estamos evidenciando la enfermedad. Entonces, hay una complicación adicional que se llama pie diabético, que básicamente es el resultado de esas alteraciones en la sensibilidad. El riesgo de padecer esa lesión aumenta conforme avanza la diabetes y generalmente debo tener unos síntomas de alarma que son del pie diabético. Por ejemplo, yo cómo identifico que puedo empezar a sufrir de pie diabético. Uno, empezó a tener enrojecimiento de algunas zonas del pie, se aumenta la temperatura en el pie, ¿sí? Entonces siento como más calor en esa parte y empezó a tener como presencia de zonas con callosidades que no mejoran. Y finalmente empiezo a validar que empecé a tener úlceras. Estas lesiones iniciales pueden progresar, pueden llevar a una úlcera profunda y en algunos casos pueden llegar hasta el hueso, provocando una infección en el hueso. Por eso pueden generar algo que llamamos gangrena y esto es una de las causas de amputación por diabetes. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo el control. Si de pronto hemos tenido algún síntoma, entonces es importante sacar la cita en la EPS para que nos tomen el examen, una prueba diagnóstica, que en este caso es una prueba de tolerancia al azúcar, que nos dan una bebida cargada de azúcar, nos toman las pruebas de laboratorio, que básicamente nos hacen esperar como 2 horitas para tomarnos esas pruebas de laboratorio. Y en caso de que tengamos la prueba positiva y que necesitamos un tratamiento, pues podemos empezar, uno, a controlar el tema de hábitos y en algunos casos las personas necesitan algún medicamento dependiendo el resultado de ese examen de laboratorio. Pero aparte de cuidarme y de tomar
la alimentación, hábitos saludables, ejercicio, actividad física y toda esta parte también yo tengo que hacer una verificación frente a el tema de progresión de heridas, porque si yo tengo una herida que puede generar una infección, por eso podemos generar un tema de mortalidad. O sea, ¿por qué? Porque las heridas empiezan a no cicatrizar. En este sentido, entonces tengo que tener mucho cuidado de no cortar excesivamente las uñas, de no caminar descalzo, porque también puede generar una infección, de comprobar, por ejemplo, la temperatura del agua antes de sumergir los pies, de utilizar cremas hidratantes. ¿Para qué? Para que me ayude a mejorar esa parte de circulación, porque es uno de los riesgos que tenemos cuando hablamos de diabetes. Adicional, importante eliminar conductas como por ejemplo fumar, porque es un factor de riesgo para la diabetes, porque la nicotina y otras sustancias químicas del tabaco también causan inflamación, causan resistencia a la insulina, causan dificultad en la regulación del azúcar en la sangre y está, digamos, relacionado directamente con daño en el páncreas y puede producir también complicaciones en la diabetes. Asimismo, por ejemplo, el alcohol. ¿Por qué? Porque puede producir o reducir la sensibilidad del cuerpo a la insulina, lo que puede llevar a niveles de azúcar en sangre elevados o acumulación de grasa en el hígado, que esto también nos va a afectar y va a provocar inflamación en el páncreas. Entonces, es importante revisar nuestros hábitos, definitivamente, porque este es uno de los factores de riesgos que más está punteando frente a este incremento de la enfermedad como tal, la diabetes. Hay otro tipo de enfermedades que llamamos enfermedades no transmisibles. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que las enfermedades se clasifican como en dos partes. Una, que son las transmisibles, y dos, las no transmisibles. Cuando hablamos de transmisibles, quiere decir que son las enfermedades que tienen algún agente etiológico. Por ejemplo, hablamos de COVID. ¿Cierto? Que tienen un periodo de incubación, que tienen como un virus, una bacteria, son enfermedades transmisibles. En este caso, tenemos unos módulos de epidemiología para el control de las enfermedades que nos dicen, bueno, para las enfermedades transmisibles tenemos que tener algunas indicaciones frente a cómo tratarlas. Las enfermedades no transmisibles son enfermedades crónicas que tienen un periodo de incubación largo y que tienen múltiples causas. No tienen como tal un agente etiológico que yo diga, no, la diabetes se produce por este virus, por contacto con esto, sino básicamente son el resultado de varios factores de riesgo a través del tiempo que pueden llevar a que yo tenga la enfermedad. Entonces, dentro de las enfermedades no transmisibles, pues está el tema de la diabetes, pero hay otras enfermedades relacionadas, como por ejemplo la hipertensión arterial, que si se dan cuenta también cuando hablamos de hipertensión, pues está íntimamente relacionado con factores de riesgo que de repente podemos cambiar. El tema del cáncer también es una enfermedad no transmisible, también está asociada a factores de riesgo o a hábitos saludables, enfermedades cardiovasculares, la obesidad, que aunque ustedes no lo crean, esto también es una enfermedad, está catalogada como enfermedad, accidente cerebrovascular o enfermedades respiratorias. ¿Qué nos hemos dado cuenta frente a este comportamiento de estas enfermedades no transmisibles? Uno, importante, que son la causa de defunción más importante en el mundo. Es decir, la mayoría de personas en el planeta estamos falleciendo por enfermedades no transmisibles, que es una cifra muy alta. Aparte de esto, ¿qué tienen en común estas enfermedades? Que comparten factores de riesgo que incluyen, uno, la exposición, el consumo del humo de tabaco y sus derivados. Dos, tiene muchísimo que ver con la falta de actividad física, es decir, inactividad física. También está relacionado con el uso nocivo del alcohol y la dieta no saludable. Estas enfermedades no transmisibles se pueden prevenir, las podemos controlar, pero lo único que, como lo podemos hacer es a través de cambios en los estilos de vida, de intervenciones específicas y de la parte de autocuidado.
Si seguimos con conductas inadecuadas, si seguimos con una mala alimentación, sabemos que no hacemos ejercicio, pero no hacemos nada para cambiar esa situación, continuamos consumiendo grasas elevadas, en este caso, por ejemplo, lo que son paquetes, lo que es gaseosas, todo esto con el tiempo nos va a pasar factura y definitivamente vamos a tener un riesgo para sufrir esas enfermedades. Adicional, el consumo de alcohol también está relacionado con esta parte. Entonces, cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, quieren decir que, uno, no son causadas principalmente por una infección, sino es el acúmulo de factores de riesgo. Dos, son de larga duración, es decir, son de manera progresiva, de manera lenta, las actividades que hacemos durante el día a día, que con el tiempo pueden llevar a que yo sufra de la enfermedad. Tres, tienen múltiples causas, es decir, son el resultado de una combinación de factores tanto genéticos, tanto fisiológicos, es decir, mi cuerpo, cómo se comporta frente a diferentes situaciones particulares, por ejemplo, el estrés, por ejemplo, la alimentación inadecuada. Factores también como conductuales, es decir, cuando no somos conscientes frente a esos hábitos saludables y también, pues recordarles que son la principal causa de muerte a nivel mundial. Y entre estos, como les menciono, importante la alimentación, inactividad física, obesidad, consumo de tabaco y alcohol, que son los factores de riesgo que más están relacionados con este tipo de enfermedades. Bueno, esa es la información que queríamos compartir frente a nuestro boletín del día de hoy. Llegó el momento, un espacio que tenemos para preguntas. Si tenemos alguna duda o inquietud, con muchísimo gusto. Hola, buenos días. ¿Me escuchas? Sí. Yo tengo una pregunta. Cuando haces referencia a carnes procesadas, ultraprocesadas, ¿te refieres a qué exactamente? ¿Embutidos o algo así? ¿Me repites? Es que no te escuché muy bien. Sí, cuando haces referencia en el tema de la alimentación que pueden afectar al tema de la diabetes y mencionas carnes procesadas y ultraprocesadas, ¿te refieres a qué exactamente? Básicamente, sí, lo que tú dices es el tema de embutidos. Se debe limitar o evitar los embutidos procesados, por ejemplo, para personas con diabetes, especialmente los que son muy grasos, los que tienen exceso de sal, los que tienen azúcares añadidos, como por ejemplo el chorizo, las salchichas, la mortadela. En este caso son los que están relacionados con el tema de diabetes. ¿M? Entonces, todo lo que tiene que ver como salchichón, salchichas, que de repente uno dice, bueno, es más fácil, más rápido, pero de repente esas grasas o esos alimentos procesados son los que están más relacionados con esa dificultad que tiene después nuestro cuerpo para procesar la insulina. Ah, ok, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Recuerden que en el chat les compartí el link para que por favor ingresen la asistencia a nuestra sesión del día de hoy. Ok, perfecto. Entonces, si no tenemos preguntas, damos continuidad a nuestras actividades de hoy. Gracias, Denise. Un Porfa, día para todos. regálame el registro a mi WhatsApp porque no lo veo aquí colgado en el chat de la sesión. ¿La lista? El registro de asistencia. ¿Me escuchan? Ah, ok, listo. El link, regálame. Vale, listo. Deja de compartir, por favor, y seguimos con nuestros demás temas. Bueno, pero quiero saber si sí están conectados o no. A ver, ¿quién, quién enciende cámaras? Aquí estamos, aquí estamos. Ah, bueno. Primero, ¿y los otros 96 están conectados? Sí, señor. Vale, perfecto. Bueno, Vale, aquí entonces estamos escuchando todos juiciosos, Jason. vamos a dar continuidad a nuestros temitas que tenemos en la agenda. Entonces, quiero contarles, me confirman si se está viendo pantalla. Señor, sí se Listo. ve.
Vale, perfecto. Quiero contarles sobre unos cambios o un nuevo sistema que se está implementando en la organización y un programa, y es el SagriLab y el programa de ética de transparencia y ética empresarial. Em, Estamos en implementación, digámoslo así, que en estos meses que nos quedan del año vamos a escuchar mucho de este sistema de autocontrol y de este programa porque estamos implementándolo, y vamos a necesitar del apoyo de todos ustedes para que podamos desplegar esta información y conozcamos a qué hace referencia. De manera como introducción, los sistemas, algunos sistemas a nivel Colombia son obligatorios. Por ejemplo, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un sistema obligatorio que el gobierno nos pide que implementemos. El plan estratégico de seguridad vial prácticamente termina siendo otro sistema y que de acuerdo a unos decretos, leyes o resoluciones debemos implementarlo de acuerdo a unas condiciones específicas de las organizaciones. Estos dos sistemas que estamos viendo en pantalla o del que les voy a contar hace parte de unos sistemas que la Superintendencia de Sociedades obliga a las organizaciones a las que aplique a implementar. Entonces, no es por el lado de seguridad y salud en el trabajo, sino es por el lado de el control que debe ejercer en las organizaciones la Superintendencia de Sociedades, y por eso es que nosotros estamos obligados a implementar el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y el programa de transparencia y ética empresarial. Los estamos viendo en pantalla para hacer como un comparativo. Realmente son o tienen algunas particularidades similares, pero pues cada uno se debe implementar de manera independiente. ¿De dónde nacen? De unas circulares que emite la Superintendencia de Sociedades. En el caso del SagriLab es una circular externa del 2020, que es la número 100.000016, y en el caso del programa de transparencia y ética empresarial, la circular externa 100.000011 del 2021. ¿Y qué dicen sobre estos sistemas y este programa de transparencia? Que el SagriLab es un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es una herramienta de cumplimiento de las organizaciones que implementa Colombia por parte de la Superintendencia de Sociedades para que las empresas identifiquen, evalúen, controlen y monitoreen este tipo de riesgos. Su objetivo es prevenir que las organizaciones sean utilizadas para actividades eh, ilícitas y proteger su reputación y sus intereses. Entonces, a esto hace referencia nuestro primer sistema de autocontrol, que es el SagriLab. El programa de transparencia y ética empresarial es un conjunto de políticas y procedimientos diseñados por las organizaciones para identificar, detectar, prevenir y gestionar y mitigar los riesgos de corrupción y soborno transnacional. Este programa abarca todos los niveles de la organización, de la compañía, todos sus funcionarios, sus colaboradores y terceros. Cuando hablamos de terceros, estamos hablando de contrapartes como los proveedores, los clientes, las personas que hacen parte de la junta directiva, bueno, en general, todas las contrapartes que de acuerdo a una identificación de riesgos la organización ha detectado que debemos aplicar. Su objetivo es asegurar un comportamiento ético y transparente en todas las operaciones, incluyendo la implementación de canales para reportar situaciones de conflicto de interés de forma anónima y confidencial. Entonces, cada uno tiene su objetivo. Cada uno de este sistema y este programa tiene un objetivo, el de ética y transparencia, le apunta a lo que es la prevención de riesgos de corrupción y soborno transnacional, y SagriLab, el control de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Como les comento, quien lo ordena es la Superintendencia de Sociedades, y nosotros
estamos o debemos estar en cumplimiento de acuerdo pues a unas condiciones que se han verificado previamente, em, y debemos ejecutarlo. Esta implementación la estamos desarrollando con un externo, con un proveedor externo que se llama em, em, González y Abogados, y ellos son los que nos van a acompañar en todo este proceso de implementación. Vamos a conocer nuevos términos, se les va a estar compartiendo infografías, se les va a estar compartiendo sesiones así como esta para contarles a detalle qué es lo que necesitamos para dar cumplimiento a estos dos nuevos programas que implementa la compañía. Acá en pantalla estamos viendo las políticas. Las políticas, cada uno de estos programas tiene su política. Entonces, Sagrilab nos dice que Telemática SAS, en su calidad de empresa obligada, establece a través de este documento su política Sagrilab, que incluye un estricto cumplimiento ético, moral, legal y normativo, en donde habrá cero tolerancia frente a los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción, financiación de proliferación de armas de destrucción masiva en cualquier expresión. Todas las contrapartes deberán cumplir con lo estipulado en esta política, su filosofía de cumplimiento y los estándares contemplados. Cuando hablamos, vuelvo y repito, cuando hablamos de contrapartes, lo podemos asociar a partes interesadas. Y el programa de transparencia y ética empresarial también tiene una política de cumplimiento en el que nos indica que en la empresa se implementa e impacta de forma positiva en la totalidad de sus procesos, negocios, actuaciones y conductas desarrolladas por Telemática SAS y todas sus contrapartes. Esta política está implementada para que se desarrollen los negocios de manera ética, transparente y honesta, cumpliendo con el mandato constitucional de función social de la propiedad privada. En expresión de esta política, la empresa está en condiciones de identificar, detectar, prevenir y atenuar las tipologías de riesgo identificadas dentro del documento y la matriz de riesgos del programa de transparencia y ética empresarial. Esas son nuestras dos políticas que dan cumplimiento a Sagrilab y el programa de transparencia y ética empresarial. A diferencia de los otros sistemas, no es necesario que nosotros nos memoricemos las políticas, pero sí las conozcamos, sepamos que están en cumplimiento pues, de lo que las circulares externas de la Superintendencia de Sociedades nos obliga y que la organización, la compañía está comprometida y lo aplica. Como les comentaba, esto lo estamos haciendo en conjunto con un externo. Este externo, o para cumplimiento de estos programas, vamos a empezar a conocer nuevos términos, deben empezar a familiarizarse de esos términos, y uno de esos términos es que hay un oficial de cumplimiento de Sagrilab y un oficial de cumplimiento del programa de ética y transparencia empresarial. Este oficial de cumplimiento es como el responsable de que se cumplan los programas. Bueno, tiene unas funciones específicas como recibir las denuncias frente a esas posibles situaciones que se puedan presentar asociadas a corrupción, soborno transnacional, lavado de activos y demás, ¿sí? Y esta persona es un externo. ¿Por qué es un externo? Pues porque no podemos llegar a ser juez y parte frente al cumplimiento de la organización en estos términos. Entonces, el oficial de cumplimiento es un externo, es un abogado especialista en estos temas y va a estar disponible para que nosotros realicemos cualquier reporte, cualquier denuncia, y resolvamos cualquier inquietud a través de sus conocimientos. Entonces, leemos este slide que dice, el oficial de cumplimiento la organización cuenta con un oficial de cumplimiento designado por la junta directiva. Este se encarga de promover, desarrollar y velar el cumplimiento de los procedimientos específicos de prevención, actualización y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación y proliferación de armas de destrucción masiva a través de la implementación y operación del sistema Sagilaf. El oficial de cumplimiento tiene permanente acompañamiento a los trabajadores de la organización para apoyarlos en el desarrollo y cumplimiento de sus responsabilidades frente a Sagrilab. Los trabajadores pueden acudir al oficial de cumplimiento de la compañía en los siguientes casos. Y ahí vemos es
o ahí relacionamos cuáles son los posibles casos que se puedan asociar a este sistema. Dudas en que se tengan frente a reportes de operaciones inusuales, dudas frente al concepto y alcance de lavado de activos, financiación de terrorismo y financiación a la proliferación de armas de destrucción masivas, dudas relacionadas a la implementación y operación del SACILAF, solicitar a capacitaciones que ayuden al entendimiento y buen funcionamiento del sistema, inquietudes que se tengan frente a la presunta comisión de delitos o contravenciones, ayuda en el diligenciamiento de los formatos de reporte interno de operación sospechosa, análisis de contratos de contrapartes respecto a riesgos ARILAF, desarrollar cualquier procedimiento contemplado en la norma, la política o el manual o la matriz, y presentar denuncias respecto a los delitos ya mencionados. Además, los trabajadores deben comunicarse con el oficial de cumplimiento en caso de detectar una operación inusual al interior de la empresa que conlleve a riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo, financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. El oficial de cumplimiento evaluará a fondo la operación alertada y determinará las acciones pertinentes a seguir según la gravedad del asunto. Recordemos que el buen funcionamiento del SACRILAB depende del trabajo mancomunado de todos los integrantes de la organización, junto con las labores realizadas por el oficial de cumplimiento. ¿Cómo se pueden comunicar con este oficial? Hay un número telefónico, igual este boletín se les va a compartir también a los grupos de información y a través de un correo masivo. El celular de la persona es el 315-620-3303. Y el correo electrónico oficial de cumplimiento @gonzalesabogados.org. Eso es en cuanto a nuestro primer boletín. Nuestro segundo boletín, como les mencionaba, pues vamos a empezar a conocer nuevos términos, nuevas definiciones. Y este es un segundo boletín que nos comparte Pena, nuestro... ¿será que puedes regresar a la imagen anterior para tomarle una captura, por favor? Gracias. Dale, igual esto, lo que, como les comento, se les comparte al grupo. Gracias. Listo. Nuestro segundo término a conocer es las personas expuestas políticamente, el riesgo de ser el punto de contacto entre la corrupción y el soborno transnacional. ¿Quiénes son las personas expuestas políticamente? Igual, como les comento, estamos en un proceso de implementación. Por tal motivo, y en los futuros meses que nos quedan de este 2025 y parte del 2026, vamos a conocer a nuestro oficial de cumplimiento, nos va a brindar capacitaciones y nos va a resolver frente a las dudas que tengamos en los diferentes términos que vamos conociendo. En el mundo empresarial, las personas expuestas políticamente representan un riesgo significativo en la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional. Las PEF son individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos importantes y por su influencia están más expuestos a ser el blanco de prácticas corruptas o de soborno por parte de actores nacionales o internacionales. El programa de transparencia y ética empresarial busca reducir estos riesgos, promover prácticas corporativas responsables y transparentes, y en este contexto la identificación y gestión adecuada de los de las PEPs, perdón, dentro de la empresa son fundamentales, no solo para cumplir con las normativas nacionales e internacionales, sino también para proteger la integridad y reputación de la organización frente a cualquier tipo de involucramiento en actividades ilícitas. Al formar parte de este programa, tu empresa no solo cumple con la ley, sino que también se compromete con una ética empresarial sólida que protege el futuro y el bienestar de la sociedad. Está pensado en la sociedad. Si vas a hacer negocios con un PEP, debes reportar a jefe inmediato, el representante legal y el oficial de cumplimiento. Esto es cuando se desarrollan negocios con este tipo de personas o de actores o contrapartes. ¿Cómo estamos construyendo o cómo construimos más bien una cultura empresarial en SACRILAB? Entonces debemos capacitarnos, debemos participar de las formaciones que vamos a estar programando, conocer el sistema y resolver dudas fortalece nuestra prevención o la prevención. Se debe estar informado y compartir la información, revisa y difunde el material gráfico y audiovisual. La divulgación permite que todos estemos alineados a estos sistemas y a estos programas.
Debemos comunicar y denunciar si se nota alguna irregularidad, debemos reportarla. La comunicación oportuna permite actuar a tiempo ante posibles riesgos. El lavado de activos y financiación de terrorismo y otros delitos relacionados afectan la integridad de las empresas, debilitan la economía del país y ponen en riesgo la inversión, la confianza y la competitividad. Desde nuestra organización todos jugamos un papel clave en la prevención de estos riesgos. Por eso debemos construir una cultura empresarial de riesgo basada en transparencia y responsabilidad. Para la recepción de denuncias podemos escribirles al correo denuncias@gonzalezabogados.org. Debemos ser parte activa del sistema SagriLab y con este compromiso fortalecemos nuestra cultura del riesgo empresarial. Eso era lo que quería contarles frente a este programa. Espero que todos estén muy partícipes en las diferentes actividades que desarrollemos y que empecemos a conocer estos, yo les llamo nuevos términos, nueva información que nos va a ayudar a complementar nuestros controles frente a los diferentes tipos de riesgos que se presentan en las organizaciones y a cumplir con nuestros objetivos estratégicos y de sostenibilidad. Ya con eso finalizo mi intervención. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Por acá tengo en el chat. Ok, no tenemos preguntas. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, parece que no tenemos preguntas. Entonces ya para finalizar vamos a compartirles unas lecciones aprendidas que nos trae Natalie Blanco. Buenos días, Y muchas gracias. adelante. Les comparto pantalla. ¿Me confirman, por favor, si les estoy compartiendo pantalla? Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, el día de hoy les vamos a socializar 3 lecciones aprendidas del cliente claro. Todas son trabajos en alturas. Dentro de ellas tenemos una fatalidad, que es la que vemos en pantalla. ¿Qué ocurrió y cómo el evento? Entonces, nos dice que durante los trabajos de modernización de la torre de telecomunicaciones, que está ubicada en el sector de la Mesa de Jurisco de San Pablo de Borbur, un trabajador se encontraba en la canastilla de la torre tomando registro fotográfico de los equipos. Presuntamente sale de la plataforma de trabajo sin estar sujeto al punto de anclaje, es decir, su sling y no estaba sujeta a él. Y debido a esto, el colaborador cae en caída libre y se produce un posterior impacto con la placa de cemento de la torre de telecomunicaciones que estaba vecina a la cual el colaborador estaba ejecutando la actividad. ¿Qué aprendimos? Pues que es primordial identificar los peligros y riesgos que están a nuestro alrededor, que se encuentran presentes tanto en la tarea o a la hora de ejecutar la actividad o la tarea que tengamos que realizar y los peligros propios de esa actividad y los peligros periféricos, ¿no? Que es importante reportar todos los actos y condiciones inseguras que encontremos en los lugares donde vamos a trabajar. Es importante identificar aquellos incidentes que no generan daños, que sirven como advertencia y llamadas de atención para evitar que se provoque un accidente fatal. Es necesario validar siempre los puntos de anclaje que permitan ser efectivos para trabajar de manera segura, pues el trabajador contaba con la slinga en Y y con el absorbedor de caída del punto de anclaje utilizado y pues si él hubiera tenido o hubiera estado sujeto a ese sling and Y, no hubiera ocurrido esta fatalidad, ¿no? ¿Por qué ocurrió principalmente? Poca interiorización de prácticas seguras por parte del personal técnico, no usó el equipo de protección contra caída de la forma adecuada y permanente durante la realización del trabajo en alturas, omisión del punto de anclaje adecuado al anillo dorsal de su sling en Y, con observador de caídas y posible exceso de confianza del trabajador. Si nos damos cuenta,
Aquí se incumplieron pues como todas las normas básicas y mínimas que debemos cumplir para realizar trabajos en alturas y pues muchos de estos accidentes y fatalidades ocurren por exceso de confianza. Entonces pues acá es lamentable porque pues se perdió una vida, su familia también mm, es... su familia ya no puede recuperar a ese ser que estaba con ellos compartiendo todos los días. Entonces, acá como el llamado de atención es que nosotros siempre, antes de ejecutar cualquier actividad y especialmente en trabajos críticos, tomemos conciencia si lo estamos realizando de la forma adecuada, como debe ser. Y lo más importante y que queremos resaltar nosotros es que todos nosotros, así como llegamos sanos y salvos a casa, queremos que regresen eh, al final del día, ¿no? Bueno, la segunda lección aprendida, ¿me confirman si la tenemos en pantalla, por favor? Aún veo la primera. Entonces, espérenme un momento. Ahí, ¿ya? Le está molestando la señal. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Listo, entonces, ¿qué ocurrió en esta lección aprendida? El trabajador se encontraba desinstalando una lámpara, como se le había indicado en su lugar de trabajo. Sin embargo, al realizar la tarea, este colaborador decidió desinstalar una lámina ubicada a casi 2 metros de altura. Para ello, él utilizó una escalera de madera que era propiedad del cliente que se encontraba en el sitio de trabajo, sin verificar los riesgos propios del lugar, ni peligros periféricos, ni asegurarse de que la escalera fuera apta para ejecutar esa actividad. El accidente ocurrió debido a la presencia del polvo y residuo del drywall, lo que hizo que la escalera se deslizara, provocando una caída del trabajador desde una altura de 1,70 metros. Si bien es cierto, no es trabajo en altura según la norma, que es mayor a 2 metros, pero sí es una altura considerable. Esta caída que le causó al trabajador un breve episodio de inconsciencia, golpe en miembro superior, brazo izquierdo y parte baja de la cadera. Fue trasladado a enfermería del centro comercial donde se le brindaron los primeros auxilios y luego fue remitido a su EPS para recibir la atención médica. ¿Qué pudimos aprender? Verificar siempre que los equipos que nosotros vayamos a utilizar para cualquier tipo de actividad sean los adecuados, que estén certificados, realizar una evaluación de peligros y riesgos antes de comenzar el trabajo, teniendo en cuenta también los peligros periféricos, mantener el área de trabajo limpia y libre de peligros, asegurar que las medidas preventivas se apliquen correctamente y garantizar que todos los trabajadores estén capacitados en seguridad laboral. ¿Por qué ocurrió? Las causas principales: uso inapropiado del equipo, falta de evaluación del riesgo, condiciones de trabajo inseguras, falta de medidas de prevención, posible falta de capacitación, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta, es importante siempre usar los equipos idóneos y adecuados que estén certificados de la forma adecuada y importante identificar peligros y riesgos y especialmente los peligros periféricos. Bueno, y la última, ya les comparto pantalla. Acá, ¿me confirman, por favor? ¿La tenemos en pantalla? Sí, sí, se ve. Perfecto. Esta lección aprendida, un evento que ocurrió el 24 de mayo de este año a las 4:10. El trabajador estaba realizando un mantenimiento preventivo en un tendido de cable. Durante su actividad apoyó la escalera sobre el propio cable para pasar un tramo. Al subir hasta el 9º escalón, la escalera se deslizó y perdió estabilidad, provocando su caída. En el proceso, la escalera cayó hacia adelante, impactando directamente al trabajador, lo cual le ocasionó contusión, unas lesiones en las cuales
él sufrió una contusión de codo, contusión de rodilla y fractura maxilofacial. Si bien es cierto, como podemos ver en la imagen, pues la escalera no estaba anclada, no tenía un punto de anclaje, no estaba asegurada y de igual forma el colaborador estaba solo, en piso tampoco había nadie como para que le ayudara a sostener la escalera. Que aprendimos que es importante siempre utilizar correctamente los elementos de protección personal y elementos de protección contra caída. Debemos siempre hacer una revisión del área de trabajo, identificación de peligros y riesgos, herramientas y demás elementos a utilizar con el fin de identificar, pues, posibles condiciones inseguras que nos puedan llegar a ocasionar cualquier incidente o accidente. Cuando la escalera em, no se puede anclar, se debe hacer siempre pues con otra persona en piso sosteniéndola desde la base, pero pues si bien es cierto, si es una altura considerable y dependiendo del sitio y el lugar, también debemos asegurar que exista un punto de anclaje donde podamos asegurar la escalera y especialmente este tipo de escaleras, ¿no? Porque es diferente, digamos, un escenario si usáramos una escalera tipo tijera y contáramos con 2 colaboradores en piso para asegurar y pues no superará los 2 metros el trabajo, ¿no? ¿Por qué ocurrió principalmente? Causas inmediatas, apoyo inadecuado de la escalera sobre el cable sin un punto de apoyo firme y seguro, falta de aseguramiento de la escalera sin punto de anclaje, como les decía anteriormente, sin estabilización. En sus causas básicas, evaluación de riesgos insuficientes antes de ejecutar la actividad, falta de procedimientos claros para el aseguramiento de esta escalera en alturas y supervisión insuficiente de trabajos críticos. Entonces, acá como que el mensaje con estas lecciones aprendidas es para que todos tengamos muy presente que a la hora de ejecutar actividades de trabajo en altura es importante siempre utilizar los equipos como deben ser, ¿sí? Todos los equipos de protección contra caídas, siempre garantizar y asegurar que estemos anclados a estos equipos porque nos pueden salvar la vida, hacer identificación de peligros y riesgos adecuados, peligros periféricos que nosotros podamos identificar y colocar los controles pertinentes para evitar cualquier tipo de incidente o accidente. No sé si alguien tenga algún aporte adicional. Bueno, si no, de igual Buen forma les voy día. a compartir el link de Aló, asistencia, de aló, aló. socialización de estas lecciones Natalie, aprendidas. Sí, Natalie, qué pena. señor. Escucha, sí, pues aporte no, pero tengo curiosidad de estos incidentes o accidentes que acabas de compartir. ¿Cuáles fueron directamente con el equipo de trabajo de telemática? No, ninguno fue con el equipo de trabajo de telemática de los que acabamos de socializar. Todos son del cliente, claro, pero pues si bien es cierto, todos conocemos que Telemática tiene un contrato con el cliente, claro, para Ecopetrol y dentro de sus responsabilidades también se hace extensiva la socialización de los eventos de esta compañía. Ujú. Ah, Entonces ok, es bueno, muchas importante gracias. Sí, que, igual es muy importante, sí, señor. sí, que iba a decir que es muy importante y muy eficiente el compartir para que todas las personas que nos colaboran, más que todos los que hacen ese tipo de actividades, sepan lo que puede ocurrir, lo que ha pasado, para que no nos vaya a pasar a nosotros directamente. Muchas gracias. Sí, señor. Sí, y de igual forma, pues también es importante recordar el evento que nosotros también tuvimos del incidente hace poco de trabajo en alturas, entonces eso quiere decir que no estamos exentos, ¿sí? Y acá importante, pues si bien es cierto, nuestro trabajo fuerte de la compañía es trabajo en altura, seguridad vial, entonces pues sabemos que nuestros colaboradores son expertos, llevan muchos años en este tipo de actividades y pues muchas veces por el exceso de confianza también es que ocurren estas cosas. Entonces acá es para que nosotros lo tengamos muy presente y evitemos ese tipo de exceso de confianza y validemos siempre el sitio o la estructura a la cual nosotros vayamos a acceder y tener toda la documentación y controles pertinentes para ejecutar la actividad.
Bueno, acá en el chat de la sesión voy a compartir también el link de la socialización y por el grupo de información laboral para que por favor nos colaboren con el diligenciamiento. Ya están los tres, Nata. Ah, listo, Ya muchas gracias. compartí el de Claro, entonces recordemos, para hoy tenemos tres registros. El primero de Moreno y Mejía hace parte del boletín que nos divulgó el proveedor Denis Pinzón. El segundo, nuestro registro de asistencia de telemática. Y por último, el registro de asistencia de las lecciones aprendidas. A todos un excelente resto de día y un excelente resto de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Por favor, pueden compartir las presentaciones al grupo. Gracias.